Listo, chicos, creo que ya está grabando, sí, así es. A ver, como saben, esto solo es un repaso acerca de EP1, así que no me acuerdo quién me dijo a qué hora tenían su examen, pero bueno, entonces vamos a hacer un repaso de esto. Igual cualquier duda o cualquier cosa que se vaya presentando aquí en lo que es la resolución del problema, me avisan y prácticamente ahí vemos cómo vamos resolviendo cada parte que dice aquí. Entonces, primero para el primer tema, ¿no? Que dice en esta parte. Como ven, es un examen. Esto de aquí es el examen que se tomó el semestre que yo vi, que era el semestre pasado prácticamente. Entonces, vamos a ver cómo se podría haber resuelto. Y bueno, y ustedes también, ya de acuerdo a sus conceptos, ahí vamos a comprobar si lo que está aquí escrito también está bien. Entonces dice, ¿no? Para este rectificador, como pueden ver, tenemos una función sinusoidal que está aquí de voltaje. Estamos midiendo la corriente de esa función sinusoidal. También nos está dando el voltaje para medir, pero aquí tenemos un tiristor. O sea, prácticamente nos están dando un tiristor y nos dice que tiene un disparo G1, ¿vale? Un disparo G1. Y acá también está midiendo la corriente y acá tenemos prácticamente un diodo. O sea, aquí tenemos un tiristor que ya se va a activar solo con el disparo y aquí prácticamente el diodo que no tiene, solo se debería activar pues cuando estamos hablando de valores negativos, creo, con lo que es la función sinusoidal. Igual ya vamos a ver todo el análisis de esto. Acá tenemos que está midiendo el voltaje, ¿no? El voltaje de ese diodo. Bueno, acá tenemos la corriente y tenemos la función RL. A ver, esto es una carga RL prácticamente. Entonces, al menos lo importante cuando vayan a resolver este tipo de problemas en temas de gráficas, porque normalmente les dicen que hagan literal A y literal B y así, normalmente primero les dicen que hagan una gráfica más o menos representativa de lo que es el circuito. Entonces, por lógica, el RL tiene una forma, por así decirlo, de esta manera. O sea, tiene la forma sinusoidal y tiene una parte por acá abajo y de ahí se corta y empieza de nuevo a hacer la misma forma sinusoidal. O sea, llega hasta acá abajo y de nuevo se corta. Y esto es más porque debido a que es un inductor, pues el inductor pues debe mantener la corriente, o sea, digamos, no tiene esos cambios bruscos de corriente. Entonces ahí es como que tiene esta parte de acá abajo un poco en el tema de conducción. Entonces eso toca ver si se cumple también acá y vamos a ver todo lo que nos pide, ¿no? Déjenme ver qué dice. Entonces aquí nos dice, ¿no? Nos dice el primer literal, que bosqueje el voltaje de VO y la corriente IO de salida definiendo los puntos más relevantes. A ver, entonces, tenemos que tomar en cuenta que les están diciendo que hay un disparo o el ángulo que tenemos aquí es de pi cuarto, o sea, prácticamente el de 45 grados. Entonces, yo le puse aquí que esto representa los 45 grados y vamos a ver qué sucede con el tema del voltaje de salida y la corriente de salida, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el voltaje de salida estamos midiendo lo que está aquí. Y como dije antes, ¿no? El voltaje pues como aquí no tienen ninguna fuente, pues prácticamente parte en cero. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? En temas de teoría. Recordar que si hay una fuente, ustedes partirían en el valor de la fuente, pero como no hay fuente, simplemente parte en cero. Parte en cero y hasta que encuentren el disparo, ahí empieza a tener la figura de la función que tenga. Entonces, por eso es que al menos aquí se ve esta parte, ¿sí ven? Justamente antes de que suceda el disparo, pues tenemos en cero debido a que aquí no tenemos ninguna fuente. Si tuviéramos eso, pues ya harían lo que les acabo de mencionar. Entonces, justamente pasa el disparo, pues prácticamente se hace la gráfica de la función sinusoidal hasta este punto al menos, hasta ahí, y llega hasta este punto, ¿vale? ¿Por qué digo que llega hasta este punto? Porque por obvias razones hay que ver cómo queda el circuito. Por ejemplo, ¿no? En el lado positivo debería pasar por aquí la función sinusoidal, y viene por acá y no hay ningún problema, ¿no? Y obviamente se haría esa expresión. Obviamente en 45 grados recién se va a poder graficar, pero ¿cuál es el problema con el lado negativo? El lado negativo, pues prácticamente el lado negativo, aunque este se active, pues prácticamente no deberíamos tener nada más porque a la final esto de aquí diríamos como que se abre en ese punto debido a que es como un diodo, entonces prácticamente tendríamos una línea en cero en esa parte. Entonces, lo único que tendríamos es esa parte del disparo y de ahí línea en cero, línea de cero aquí en esta parte, directamente.
Lo mismo cuando llegue el otro disparo, otra vez tenemos la forma sinusoidal y otra vez cuando ya llegamos a este punto, tendríamos el valor de cero. Entonces, eso sería pues con respecto a al voltaje de salida. ¿Qué pasaría con la corriente? Recuerden que yo que mencioné antes que la corriente obviamente se va a cargar, se va a cargar, se va a cargar hasta que llegue un punto donde ya pasamos aquí en este punto de aquí, pues prácticamente ahí se desconecta el circuito. Entonces, obviamente, debido al inductor, no podemos decir que la corriente directamente va a bajar a cero. Entonces, esto debería ser una subida y de ahí va bajando poco a poco, hasta que llegue de nuevo a cero y de ahí se mantiene en cero hasta que venga el otro disparo. Entonces, por eso es que tiene más o menos esta figura, ¿vale? Ahora, ¿cómo sabemos que es una conducción continua o está en el límite de continuidad y discontinuidad o discontinua? Pues eso ya vamos a ver dependiendo de los datos que nos da el problema. Pero prácticamente, como mencioné antes, ¿no? Tiene la carga en el punto donde la fuente está activa y de ahí se empieza a descargar y esta descarga tiene la forma, pues, debido a que el inductor tiene que, digamos, no acepta cambios bruscos de corriente y por eso debe ir bajando poco a poco hasta que llegue a cero y se mantenga en cero, por así decirlo. Pero como digo, al parecer esta expresión fue una conducción continua, entonces cuando es continua no debe topar en cero, no debe topar en cero. Entonces ya vamos a ver por qué sucede eso, pero es más o menos es la idea de cómo queda. Vamos a ver por qué no, o sea, ¿por qué queda continua? ¿No? Porque la idea es verificar por qué se hizo la gráfica así, ¿vale? Entonces, me avisan. Si tienen preguntas o algo, me dicen. Si no, continúo. Preferible, me avisan si tienen dudas ahorita. ¿Alguna pregunta o todo bien? ¿Qué me dicen? Todo claro. Todo bien. Ya listo. Entonces ahora vamos a ver qué sucede, el por qué, ¿no? El por qué si es conducción continua. Déjenme ver por acá. Eh, Esto ya lo vamos a ver, el ano cátodo. Déjame ver en dónde yo verifiqué que era continua, porque tenía que verificarlo. Ah, había una parte que era porque era continua. Déjame ver acá. Corriente de carga. Ah, bueno, perdón. Igual aquí lo dice, ¿vale? Entonces, lo está diciendo aquí directamente, no me había acordado que lo decía aquí. Entonces, de por sí, como dice que es conducción continua, pues obviamente no deberíamos tener en esta gráfica al menos que tope en cero, ¿vale? No debería topar en cero. Entonces, prácticamente es lo único que tendríamos en el tema de la corriente de la salida, ¿vale? Ahora vamos a ver en el siguiente literal, dice que bosquejemos el voltaje ánodo-cátodo del voltaje del diodo 2, o sea, este de aquí, y la corriente, o sea, la corriente del diodo también, definiendo los puntos más relevantes, dice. A ver, entonces, vamos a ver cómo queda el voltaje de este de aquí, no de este de acá. Entonces, como dije antes, en temas de forma sinusoidal, pues prácticamente la parte de arriba corresponde a este tiristor y este estaría activado y funciona. Pero con respecto a este diodo, literalmente la parte negativa es la que tendríamos que tomar en cuenta para esto. Esto sería la parte relevante. Entonces, ¿a qué voy? Pues prácticamente tendríamos esta forma que ven aquí, ¿vale? Entonces, ¿por qué queda así, no? ¿Por qué queda esta forma? Bueno, recuerden que si lo vemos de manera directa, el voltaje del diodo depende prácticamente del voltaje de la forma sinusoidal, pero recuerden que nos están pidiendo el voltaje ánodo-cátodo, o sea que prácticamente acá estaría el más del ánodo y acá estaría el menos del cátodo, y acá tenemos así más menos, está prácticamente al revés. Entonces, donde debe conducir, dijimos que conduce en la parte negativa. Entonces, como aquí conduce en la parte negativa, pues prácticamente aquí tendríamos que decir que es una línea en cero. Ahora, deberíamos decir que lo que cuando no conduce, pues debe pasar la gráfica sinusoidal. Eso es correcto, pero el problema está en que como dice que es ánodo cátodo y es al revés, está al revés, pues obviamente la parte de abajo sería lo que tendríamos que dibujar, o sea, acá abajo. Por eso es que aquí al menos el voltaje del diodo 2 tiene esta forma. Hasta que llegue el disparo, pues prácticamente ahí tendríamos que hasta ahí no conduce nada y tiene la forma sinusoidal al revés y ya cuando conduce sería en la parte negativa y tendríamos ahí prácticamente en cero, ¿vale? Ahí tendríamos en cero. Eh,
recuerden que aquí acaba, se supone que ahí acaba, pero como igual sigue valiendo cero, pues esto se alarga, esta línea en cero, ¿vale? Pero si ya aquí se acabaría, pues aquí tendríamos que poner esta cosa y dibujaríamos la parte de acá abajo. Se dibujaría así si no tuviéramos el disparo, pero con el disparo se debe mantener aquí el cero y ya después del disparo vuelve a dibujarse la forma sinusoidal hasta que vuelva a topar aquí en cero. Entonces, eso con respecto al voltaje del diodo, este diodo que está aquí. Ahora, con respecto a la corriente, pues debo recordar que la corriente debe ser activada cuando obviamente está conduciendo. Entonces, aquí viene, digamos, cómo surge, ¿no? A ver, cuando conduce, cuando conduce esto, pues prácticamente la corriente debería ser, déjame ver, a ver, si esto conduce, aquí debería seguir siendo cero, si esto conduce, déjame ver, a ver, esto de aquí conduce, y esto ya se haría cero prácticamente. Esto de aquí se abre y no habría nada aquí. Sí. O sea, esto cuando se conduce, literalmente aquí la corriente no habría nada, sería cero prácticamente. Y solo cuando tenemos la función sinusoidal tendríamos la corriente de este diodo. Entonces, cuando tengamos esta gráfica de la forma sinusoidal aquí, de esta parte de voltaje, ahí tendríamos la corriente prácticamente. Y por eso es que tenemos esta forma de aquí. Tenemos esta forma de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Y bueno, ya le voy a explicar por qué es hacia abajo, pero bueno, ahí está la parte de hacia abajo que está decreciendo y obviamente se vuelve cero porque ya está empezando a conducir y bueno, ahí se vuelve otra vez cero y otra vez a conducir. Bueno, ¿por qué queda así? ¿Por qué está de esta forma? Bueno, resulta que por obvias razones, eh, para que se vea o se den cuenta, es más o menos esta idea con esta idea. ¿Vale? Entonces voy a poner ahí las dos gráficas para que más o menos se entienda esa parte. Déjeme ver dónde está. ¿Dónde está esa parte aquí? Déjeme pensar esta cosa antes de comentar esto. Creo que, creo que aquí esto debería moverse. Sí, porque si no, no tendría sentido. Vale, perdón. Aquí creo que sí debería estar de otra forma. Déjame cambiarlo esto, porque no creo que debería estar así, para no decirles algo mal. Ya creo que fue un error mío de haber entregado así. Pero bueno. Verán, lo que pasa es que es evidente que si esto es lo que queda como corriente de salida, pues hay una parte que tiene que ver con lo que es con cuando está conduciendo digamos, la fuente y cuando está conduciendo el otro diodo. Entonces, esta parte que ustedes ven aquí sería esta parte que debería estar acá. Entonces, debería coincidir justamente en este tramo. No sé si me hago entender, o sea, digamos, le voy a explicar de nuevo esta parte, porque debería estar aquí esta cosa, aquí, para que después cuando tomemos en cuenta de que solo está utilizando la fuente y después el otro diodo, pues ahí los dos interactúen a la vez. Entonces, por eso es que esta parte no debería estar aquí, debería estar acá. Entonces, no, aquí no debería dar cero. Aquí la corriente no da cero, perdón. Aquí no debería dar cero, sino que prácticamente estaría unido con esta de aquí, perdón, ahí. Estarían unidos estos dos y por eso es que el inductor tendría algo que ver para conducir este de aquí. O sea, digamos, la corriente de este inductor hace que este conduzca, aunque esto se abra, ¿vale? Así estaría dicho bien. Entonces, esto de aquí en realidad debería estar por acá. Ya lo voy a mover para que se vea. Debería estar aquí, empezando aquí, ¿vale? Ahí debería empezar. Ahí debería empezar y lo mismo acá. Este de aquí también debería moverse por acá, empezando aquí. Y ahí esto lo voy a regresar donde estaba. Ahí, y ahí tendríamos. O sea, prácticamente eso es como debería quedar, porque como dije antes, esta corriente que ven aquí es cuando está interactuando la fuente normal. Y esta de aquí debería ser cuando está activado lo que es el diodo, ¿vale? Entonces, por lo tanto, esta parte que estaríamos en cuenta, o sea, estaríamos tomando en cuenta que es la parte negativa, ¿sí ven? De la función sinusoidal, pues prácticamente aquí también debería reflejarse esa parte con el diodo, ¿sí ven? Entonces, ahí estaría bien.
Así debería haber sido la solución de ese gráfico. ¿Tienen alguna pregunta ahí o estamos bien con eso? Ahí estaría bien resuelto. Dime, ¿alguien iba a preguntar? Sí, o sea, es que, ¿por qué tienes como que la parte cuando, Dime. sí, sí, ya, cuando antes de que, digamos, al final, es como que no llega tampoco a cero? ¿Por qué es así? ¿No sería como que ya llegando a cero otra vez? ¿Al final en qué parte? ¿Acá? ¿En este aquí? ¿O dónde? En el de corriente del diodo, ajá, al final es como que esa rayita. Ah, tú te refieres a esta parte que baja, baja y de ahí se hace cero. ¿A eso te Ajá, refieres? Ya, lo que pasa es que resulta que justamente en este punto ya debería volverse a activar. O sea, por el tema de la función sinusoidal, ¿me entiendes? Esta parte. O sea, el diodo ya se debería apagar aquí por esta parte. No sé si me hago entender, mira, aquí. Esta parte, sí ve lo que estoy marcando. sí. Esta parte hace que este diodo ya deje de funcionar y vuelve a tomar en cuenta esta parte. Entonces, como estamos hablando del diodo, entonces directamente aquí se hace cero. ¿Sí me entiendes? Y entonces justamente aquí vuelve a interactuar la función, o sea, la función sinusoidal para esta parte que ves aquí. O sea, aquí, si tomamos en cuenta el diodo, aquí se haría de nuevo cero y esta parte que ves aquí es la que entrega la sinusoidal. ¿Se me entiende lo que Ah, ya, digo? ya te entendí, Sí, ya te entendí, gracias. sí, ya. Entonces, eso quedaría para lo que es la gráfica de la, ¿cómo se llama esto? Del diodo prácticamente. Ahí tendríamos tanto el diodo como lo de la corriente. Y ahí está lo que es la representación de los dos literales que me pedían, ¿no? Como ven, si ven en examen, pues prácticamente son 10 puntos uno y 10 puntos el otro. O sea, los dos valían 10 puntos. Entonces, hasta ahí ya tendrían algo también en tema de esos exámenes. Pero no se confíen porque también piden a veces cálculos y eso es importante también. También saber resolver los cálculos de cómo sacar los valores. Entonces dice, ¿no? Dice, obtenga una expresión literal para el cálculo del voltaje de la salida RMS de BR, dice, ¿no? O sea, obtener una expresión, me dice. Entonces, ¿cuál es la expresión? Bueno, deben recordar que le están preguntando el valor BR, dice la salida, o sea, el voltaje de salida. O el voltaje de salida, pues prácticamente sería el voltaje que entregaría esto. Si dice BR, bueno, tal vez ahí podríamos decir que es el voltaje de la resistencia. Entonces, prácticamente estamos diciendo que es el voltaje de salida, pero de la resistencia que tenemos aquí. Entonces, por el tema que ahí dice BR. Entonces, empezamos, ¿no? Recordar que en temas de salida, la única ecuación que nosotros tendríamos es en el tramo de donde está el disparo hasta el punto donde llega aquí, que es 180, que sería pi. Entonces, todo nuestro análisis, pues debería ser solo aquí, donde obviamente perdón, de alfa hasta pi, tendríamos una ecuación, porque lo otro ya sería cero, obviamente. Entonces, vamos a ver. Todo mi análisis surge aquí, ¿no? En alfa menores a WT menores a pi. Y ahí tendríamos que sacar una ecuación para sacar el dato. Entonces, ahí tenemos, o bueno, yo hice una representación de lo que se esperaría del circuito. Aquí no sé por qué puse un capacitor, en realidad es un inductor, ¿vale? Así que mejor fuera. Ya lo voy a borrar porque no tiene sentido esto. Esto es un inductor, ¿vale? Así que ya después lo coloco. Pero era un inductor. Y como dije antes, ¿no? Cuando conduce la fuente, pues prácticamente el diodo 2 ya no está obviamente. Y solo estaríamos tomando en cuenta este circuito. Que como sabrán, pues déjenme borrar aquí un poco. Ya fue. Como dije, aquí está el inductor, nada más. Y ya ahí lo dejo. Entonces, prácticamente tendríamos que ver una ecuación donde esté relacionado la resistencia y el inductor. Por teoría, ustedes deben tomar en cuenta que eso de ahí, déjenme quitar esto. Esto lo entregué porque era deber, pero bueno. Por teoría, ustedes deben saber que aquí, si yo quiero sacar el voltaje, perdón, la corriente de ese inductor,
tendríamos que tomar en cuenta, primero, digamos, la corriente que va a tener esta parte y la corriente que va a tener esta resistencia, por así decirlo. Entonces, para ello, digamos, surge esta ecuación, que es prácticamente el raíz de 2 del voltaje dividido para la impedancia. Entonces, esta impedancia Z, pues es simplemente sacar el Pitágoras de esto, tanto en la parte real como en la parte imaginaria que entrega el inductor, la función sinusoidal de WT menos un valor phi, y bueno, la forma de A Euler elevado a la menos T sobre tau, pues esto ya es una representación de lo que es la obtención del valor de la corriente que tiene el inductor prácticamente. Y bueno, aquí yo puse que 1 sobre tau es RL, bueno, porque esto es un circuito en RL nada más. Entonces empezamos a lo que es la resolución. Resolvemos con que digamos, la corriente de salida, que es la corriente que va a pasar por aquí por el inductor, tendríamos que tomar en cuenta que simplemente esta ecuación que ven aquí, y empezamos a evaluar pues prácticamente nuestro WT, que sería primero el del disparo, y después veríamos si tendríamos que evaluar el de pi. Pero prácticamente sería solo evaluar el del disparo para encontrar el valor inicial, debido a que necesitamos este valor de A. Este valor de A se necesita y eso pues tendríamos que ver cuando se evalúa el valor del disparo. Entonces evaluamos ese valor de alfa, lo reemplazamos y tratamos de despejar este valor. Entonces el despeje de eso, como pueden ver, está aquí, donde lo único que hice fue prácticamente este de aquí, lo dije que es el valor inicial evaluado en alfa, y estos de aquí lo pasé al otro lado a restar, y esto pues si lo paso al otro lado digamos, a multiplicar y prácticamente queda con positivo, ya no está aquí. Por eso es que aquí, a este lado, ya no está el menos. Es simplemente despejar buscando la expresión de la A. Una vez que la encuentren, pues ya este que es el resultado, pues simplemente se lo reemplaza aquí en vez de esta A. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer, pues simplemente lo vamos a ver cómo queda después. Entonces, primero, aquí está esa parte que yo mencioné de lo que es la impedancia, para cómo deberíamos obtenerla. Este es el voltaje final, que es prácticamente raíz de 2 B seno de WT, ¿vale? Un voltaje final. Y BR, pues simplemente decimos que es el voltaje final de lo que es esta fuente. Aquí tal vez no lo nombré, pero este de aquí debería ser BF, ¿vale? A eso me refiero con este de aquí. Es prácticamente el voltaje de la fuente. Entonces, acá. El voltaje de la fuente es esto y prácticamente el voltaje de lo que entrega la resistencia, pues sería este valor, menos el voltaje que entrega el inductor, que por regla de lo que es por ecuación, el voltaje siempre va a ser pues el valor de la inductancia por la derivada de la corriente. Entonces ahí sacarían lo que es el voltaje de eso de ahí. Entonces, lo único que tendría que hacer es, ya teniendo esta ecuación, la derivo y de ahí ya simplemente coloco aquí lo que queda, ¿no? Entonces aquí quedó el valor de L y eso sería, y aquí perdón, esta de aquí la derivo y prácticamente tendríamos esta ecuación. Ahí está la derivada y aquí la A sería reemplazada por lo que sacaríamos aquí, ¿vale? Entonces, ojo que al menos aquí dice solo obtengo una expresión literal, no dice nada numérico. Así que simplemente queda así y ya está. Y como me dicen que debo encontrar el valor RMS de eso de ahí, pues por temas de ecuaciones se tiene que esto es así. El BRMS va a ser igual el ángulo inicial hasta el ángulo que nos pida, ¿no? De pi cuartos a pi, de la raíz de 1 sobre 2 pi, ver, o sea, la función que nos están pidiendo, elevado al cuadrado. Y eso sería, pues, para obtener el valor BRMS de cualquier voltaje en este tipo de ecuaciones. Digo, en este tipo de circuitos. Y prácticamente es solo expresado, no nos piden ni siquiera el valor numérico. ¿Ok? Entonces, así es como surge esta ecuación, al menos. ¿Tienen preguntas? Si no, me voy con la de la última. ¿Todo bien? Sí, yo solamente Sí. quería preguntarte, ¿puedes repetir por qué pusiste multiplicando al menos R sobre L el Este alfa de aquí. sobre, no, no, arriba, arriba, no, más arriba, ese es, ajá, por qué RL multiplicado por alfa Como sobre, dije, la expresión es esta, menos t sobre tau. Y que es 1 sobre tau, pues es RL. Entonces simplemente la reemplacé por eso. ¿Lo ves?
¿Sí lo ves? Sí, 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 pero yo digo, me refiero a los Al rojos, los que evaluar están... T, ¿sería solo alfa o sería también alfa sobre omega? Ah, al evaluar el T, dicen, ¿no? O sea, ¿por qué está así? A eso se refiere. Sí, ¿por qué está eso? Déjenme ver. Creo que aquí... Ah, lo que pasa es que se supone que esto es así. Alfa está reemplazado por WT. Y como aquí está T, T es igual a alfa sobre W. ¿Lo ven? Ah, ya, ya. Es por Sí, sí, esto. ya, gracias. ¿Ya? Ahí Ya, está. Es por eso. Nada más. Déjame quitar esto. También. Vale, ahí está. Entonces es más por eso, es porque ese WT está reemplazado por alfa y prácticamente T sería esa división. Y bueno, ahí está. ¿Qué me falta? Me falta... Ah, bueno, la D que dice acá, ¿no? Muestra el análisis necesario para obtener el sistema de ecuaciones que permitan encontrar I alfa y pi, que son las corrientes evaluadas en alfa y las corrientes evaluadas en pi. O sea, alfa recordar que es pi cuartos, así que debido a que nosotros ya encontramos la ecuación, que era esta, ¿no? Esta era la ecuación que nosotros encontramos. Déjame señalarla aquí. Esta de aquí. Dios, espérame. No, mejor señalo con esto. Esta de aquí. Esta es la ecuación que nosotros encontramos de la corriente de salida. Entonces aquí simplemente se evalúa el valor de alfa, que sería pi cuartos, y también evaluaríamos el valor de pi. Y prácticamente ya evaluado, pues simplemente queda la expresión nada más. Entonces, eso con respecto a esta ecuación que ven aquí, donde ya deben recordar que esta A, pues ya está, ya ha sido reemplazada aquí, y por eso es que se ve esto, por si acaso. Y lo mismo acá, si yo evalúo pi, pues también tendría el valor inicial evaluado en pi, y acá con el valor de pi en el valor de la variable A. Y bueno, ahí está. ¿Estamos bien? Para ir al otro. Sí, sí. ¿Sí? sí. Ya. Déjeme ver. Para ir a algo que ya tengo acá, mejor, o sea, digamos, esta es una pregunta de examen, voy a saltarme ahora a una pregunta de deber. ¿Por qué? Porque al menos para seguir con el mismo tema. Ya después ya van a ver por qué. Por eso me voy a saltar a este. ¿Vale? Es solo para seguir la misma idea de lo que tenemos. Como pueden ver, es prácticamente la misma idea que vieron, pero ahorita tienen un VC, o sea, el voltaje en la carga. Por eso también por eso quiero hacer también esto. ¿Estamos? Para hacer este de aquí, que es el deber número 4 si no me equivoco. ¿Sí? Sí, sí, dale. Listo. Entonces, como ven, ¿no? Me piden para el rectificador monofásico controlado de media onda con diodo y de paso libre y carga de relé y con la FEN, ahí dice, ¿no? Me piden obtener una presión literal para la corriente instantánea de la carga en función del ángulo de disparo. Para el caso de conducción discontinua. Aquí ya les dice, para el caso de conducción discontinua. Recordar que el caso de discontinua quiere decir que la corriente obviamente carga y empieza a descargarse, pero justamente topa en cero antes de que la función sinusoidal llegue a cero. Entonces prácticamente ahí se hace una línea en cero y ya dependerá pues hasta que venga el otro disparo para volver a conducir. Entonces, digamos, si nosotros tenemos la función sinusoidal así, la corriente pues prácticamente solo carga hasta cuando está conduciendo y de ahí llega un punto y se hace cero. Y hasta que venga de nuevo el otro disparo, vuelve a tener la forma sinusoidal, empieza a cargarse, descarga y otra vez cero hasta que venga el otro disparo. Pero justamente esa gráfica acaba antes de que llegue a pi, por así decirlo. Sí, bueno, supuestamente, debido a esto, tal vez tendríamos que ver hasta cuándo acaba. Pero bueno, ya vamos a ver. Creo que sí, hasta pi, pero bueno, ya lo voy a ver. Entonces dice, ¿no? Primero tenemos que considerar esto. Recuerden que este BC lo que hace es que obviamente en temas de dónde debo empezar a graficar, pues prácticamente no debería empezar a graficar en cero, sino que debería empezar desde ese punto, desde ese valor. O
sea, desde BC empezaría a hacer la gráfica. Si queda así, algo así, pues debería ser así de esa forma, no hay más. Esto de aquí es importante. Para sacar el valor de n, como ven aquí, se saca con esta ecuación que es seno a la menos 1 de BC dividido por la raíz de B. Donde BC pues es obviamente el voltaje el de aquí, el voltaje continuo, y este voltaje B, raíz de 2B, es prácticamente el voltaje de la función sinusoidal que tenemos acá. O sea, y solo toca evaluar aquí los dos valores y sacar ese valor de n. Entonces, en temas de discontinuidad, alfa siempre va a ser mayor o igual a n, entonces prácticamente eso sucede para que sea discontinuo. Entonces, vamos a ver qué nomás queda, ¿no? Dice que vamos a hacer el análisis primero entre 0 alfa para ver qué sale, ¿no? En el ángulo de disparo. Obviamente, cuando hacemos el ángulo de disparo antes de que haga el disparo, pues obviamente la corriente ni siquiera se debe cargar. Por eso digo que aquí la corriente vale 0. Y veo, obviamente, tendría que empezar con BC, con lo que acabo de mencionar en temas de gráficas. Recuerden, ¿no? Eso empieza en BC. Aquí estaría BC. Y ahí empieza. Y de ahí graficamos. Entonces, ahora vamos a analizar este punto, que no sé por qué he puesto aquí doble alfa. Aquí debería estar, creo, pi. Ya lo voy a ver. Pero debería estar hasta el próximo ángulo. Creo que sí. No sé por qué ha estado alfa ahí. Debería estar pi aquí. Entonces, voy de nuevo, ¿no? Ahora haríamos el análisis de alfa hasta pi. ¿Qué sucede en esa parte? Bueno, evidentemente en esa parte ya estaríamos hablando de que estamos haciendo que esta función, digamos, interactúe, que es la carga. Tendríamos prácticamente este voltaje del inductor, tendríamos el voltaje de la resistencia y tendríamos este voltaje de BC. O sea que el voltaje de la salida debería combinar las tres cosas que mencioné, ¿no? Ahí está, BC más IOR más el voltaje que tendría el inductor, donde sabemos que todo esto de aquí estaría dado por este voltaje de acá, de la forma sinusoidal, que es la expresión que ya hemos dicho antes, ¿no? Que es raíz de 2b, seno de WT, que eso es la ecuación completa de lo que es esta función sinusoidal. ¿Ok? Entonces, ya lo único que queda es sacar así valores datos, o sea, los datos. Por ejemplo, ¿no? La corriente que tendríamos aquí, al menos para la resistencia, diríamos que simplemente es raíz de 2b dividido para la impedancia. Y eso sería multiplicado por seno de WT menos alfa. Es simplemente decir, este voltaje se lo divide para la carga. Ya está. Es lo más rápido de decir. O también dicen, ve este de aquí menos esto de aquí y dividido para la carga. Y eso es la ecuación que ustedes ven aquí. Es la misma idea. Ah, perdón, esa no. Desde aquí, nada más. Este de aquí es el voltaje del, digamos, sinusoidal y el voltaje en continuo. Se restan y abajo estaría pues prácticamente la impedancia supuestamente. Entonces aquí tener cuidado, ¿no? Por eso decía que eh, la sinusoidal es con la carga, o al menos yo lo tomo más con corrientes. Por eso es que la corriente de la resistencia es simplemente esto dividido por la carga. Pero cuando hablamos de este de aquí, en continua, no debemos tomar en cuenta la parte inductiva. O sea, es porque estamos diciendo que es continua. Entonces, esto vale cero. Por lo tanto, solo aquí tendríamos BC menos dividido para R, nada más. BC dividido para la parte real. Y bueno, ya lo que respecta al tema de la corriente del inductor, pues evidentemente solo es la forma típica, ¿no? El valor inicial A con el Euler elevado a menos RL por T. Y prácticamente esa sería la ecuación, al menos de esos tres componentes que ven aquí, para la corriente. Y bueno, ahí para aclarar algunas cosas, ¿no? Eh, la impedancia es la magnitud de la parte de la carga. Phi es el tangente a la menos 1 de la parte imaginaria dividido por la parte real. Y bueno, W es 2pi por frecuencia. Esto es lo muy típico, nada más. Y ahí empiezo a evaluar. Empiezo a evaluar para sacar el valor de A. Para sacar este valor de A, nada más, para sacar este punto. Entonces, debo recordar que cuando nosotros estamos iniciando y justamente sucede el disparo, pues obviamente esta corriente vale cero. O sea, cuando estamos haciendo el disparo, ahí vale cero todavía. Pero que se dice que al evaluar alfa, eso queda cero. Entonces, evaluamos alfa en WT, evaluamos alfa y prácticamente ahí es igual a cero. Aquí, eh,
Si no estoy mal, aquí debería haber puesto W. Ahí es una corrección que deberían hacer. O sea, aquí debería estar W abajo. L dividido para W. O sea, perdón, L y W ahí multiplicándose. Entonces ahí se coloca y ya tendríamos el valor de A. Y lo mismo yo, reevaluamos pi en WT y acá debería también estar L por W. Ahí es cuestión de corregirlo. Es W acá abajo. Y ya tendríamos eso. Entonces ya teniendo todo eso, pues ya solo nos quedaría hacer esta parte que ven aquí. Ya les voy a explicar qué significa esto. En temas de conducción discontinua, hay un punto que nosotros tendríamos que saber, el punto donde justamente, digamos, la corriente llega a ser cero, porque digamos, la corriente puede empezar así, empieza así, empieza así, y llega un punto y ahí se hace cero. Ese punto es el que yo le he puesto aquí como una D. Entonces, esa D deberíamos saberlo, o sea, ya eso se sabe más con cálculos utilizados de manera, ¿cómo se diría? Ya en MATLAB o temas de haciendo, ¿cómo se llama esto? Haciendo el código de MATLAB, o sea, digamos en el punto M se llama esa cosa. Pero prácticamente es hacer un código para encontrar eso. Entonces, en temas del examen y todo, yo que sepa, no han puesto eso de los códigos, porque si no sería demasiado, sería demasiado. Eso de los códigos es muy feo. Al menos en el segundo parcial, tal vez puede ir, pero en el primero no creo. Pero bueno, entonces, al menos con esto de la D, es solo un punto donde empieza a ser cero, como mencioné, y prácticamente ahí tienen cómo sacarían las corrientes. La corriente con ese valor de D. No varía mucho en temas de las ecuaciones, como ven, simplemente, como ven, hago que empiece en cero, nada más, donde digo que aquí debe ser cero, entonces resto a todo pi, como ven aquí se hace esa resta y empezamos con un WT, nuestro análisis, WT prima, y decimos que ese WT prima vale cero, y justamente cuando eso vale cero, pues nosotros tendríamos esa corriente en pi igualada, porque cuando esto vale cero, es prácticamente el mismo valor que nosotros tuviéramos si estuviera eso de lo que es la corriente en pi. Entonces, acá también tendríamos lo que dijimos cuando se evaluó la corriente en pi, y prácticamente ahí estos dos valores se igualan y encontraríamos alguna relación entre esa ecuación. A la final llegué que esa ecuación o ese valor del, ¿cómo se llama esto? Déjeme quitar esto, perdón, aquí. Eh, Se llegó que ese valor del A a la final termina siendo BC sobre R. Y bueno, de ahí ya es ver cómo sacar los otros datos. Estos son solo temas de ecuaciones, no es tanto, la verdad. Lo que más importa a veces, como dicen la mayoría, es solo la gráfica. Entonces vamos a ver cómo cambia lo de la gráfica cuando es discontinua. Entonces, como ven aquí, nos dice, pues, ¿qué es la señal de corriente voltaje en la carga en un ciclo? Y bueno, ya después dice la C que tenga una expresión literal para la corriente de carga promedio en función del ángulo de disparo. Bueno, eso ya voy a ver si lo hice, porque no me acuerdo. Pero bueno, aquí está. A ver, aquí tenemos lo que es la parte de la función sinusoidal, ¿ok? Entonces, con el tema del voltaje de salida, debemos recordar que debe empezar en un punto, como ven, lo puse aquí, en punto BC. Debe llegar a un punto BC y de ahí empezar a hacer lo que es la conducción, ¿vale? La conducción. Entonces, como ven, aquí tengo la parte donde empieza en BC, se conduce, hace la parte de la conducción y llega un punto donde obviamente ahí se hace cero. Eso es porque obviamente es discontinua. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros tuviéramos la corriente, aquí estaría subiendo, 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 llega un punto que es justamente aquí, que es justamente en cero, ¿no? Aquí en cero, donde ya empezaría a decaer la corriente, a decaer, a decaer, a decaer, hasta que ya llega en cero y espera el otro disparo. Obviamente aquí ya es la parte discontinua. Entonces, por obvias razones, cuando ya llega a punto cero, obviamente aquí regresa a ser el voltaje BC en el tema del voltaje de salida. Y bueno, ahí debería verse, ¿vale? Debería verse. Deben recordar que obviamente aquí llega hasta punto y obviamente ya empieza a descargarse.
Y este es justamente el punto que menciono de la parte de D, que ya se hace 0 y empieza lo que es prácticamente a ser discontinua. ¿Por qué todavía tenemos esto? Es más porque a la final, obviamente, esto hace que la corriente aumente, pero aquí esto ya se apagó lo que es la fuente, entonces obviamente aquí empieza a decaer la corriente. O sea, ya de por sí debería haber decaído desde este punto. Desde este punto ya debe ser la decaída de la corriente. Debe de caer y obviamente llega un punto donde ya se hace 0. Y ahí ya estaríamos esperando hasta el próximo disparo, que justamente el otro disparo llegaría aquí. Recordar que este es el disparo. Este de aquí es el disparo. Y prácticamente ahí vuelve a conducir la corriente. Prácticamente. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí o todo bien? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen, chicos? Sigue nomás. ¿Todo bien? Listo. Entonces, para continuar, creo que voy a hacer el uso de esto ahorita. Déjenme quitar una cosa, esperen un momento nada más. Ahí está. Me avisan si logran visualizar lo que estoy mostrando ahorita. ¿Se logra visualizar? ¿Sí? ¿Se visualiza o no? Creo que no lo he compartido bien. A ver ahí. Ahí se compartió. Ahí se logra ver. Alguien que me diga para poder seguir. Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok. Entonces, este es el circuito simulado, al menos de este deber del 4. Ya les voy a explicar más o menos cómo funciona esto de los disparos también, cuando ya tengan 4 tiristores. Entonces, por ahora el más típico que es este, ¿no? A ver, primero, temas de cómo va colocado esto. Esto está en Flex, así que a la final... El hecho de que esté en Plex, pues también podrían hacerlo en MATLAB, pero yo la verdad cuando vi esta materia no ocupé MATLAB, ocupé más este de aquí. Me gustó más que el Simulink. Entonces, ahí está. Vamos a ver cómo sucede la generación de pulsos también, para que entiendan más o menos cómo se va colocado. A ver, chicos, en temas de cómo colocar esto. Se dice que debo enviar un pulso y prácticamente el primer valor que ven aquí, el valor de 5 que dice aquí, es simplemente para lo que es la altura del pulso. Yo le puse 5 solo para que se visualice mejor, debido a que obviamente el voltaje está de 120. Si yo ponía 1 iba a ser bien pequeño, entonces le puse 5 solo para visualizarlo. Podría ser más grande, sí, pero bueno, por ahora lo dejé así. Déjeme ver si puse aquí un valor. Sí, aquí he puesto 50 voltios. Ahí está. No me acuerdo si decía algo. O sea, no decía nada, ¿vale? O sea, digamos, en el ejercicio no decía nada, así que yo tomé en cuenta valores al azar, ¿ok? Entonces, solo para ver cómo queda. Y obviamente esto se iba a ir probando para ver si el punto donde sea discontinuo. Ya voy a ver si este 5 está bien, si no lo cambiamos para que sea discontinuo. Entonces, ahora sí, voy a explicar esto de aquí. 5 amplitud, esto no se hace nada. Esto es solo para la parte de cuando ya baja, entonces para eso queda 0 mejor. Frecuencia 60 y bueno, aquí el duty cycle. A ver, yo me acuerdo que en temas de teoría, al menos en lo que es ¿cómo se llama esto? En la parte de las diapositivas hay un porqué de esto, ¿no? De por qué se pone dividido para 1667. No me acuerdo, era un punto era algo, o sea, tiene algo que ver con el pi o 2pi, algo así, pero tiene algo que ver con eso. Creo que era el 2pi en su forma radial, o sea, o sea, era 2pi o un pi, algo así era. Tendría que revisar, pero era algo que tenía que ver con eso. Entonces, simplemente vamos a hacer una división de eso y arriba vamos a ponerle cualquier número. Obviamente que no supere este valor de 1667. Es solo para tener esto de aquí como un ancho de lo que va a ser nuestro pulso. Aquí yo normalmente solía poner 0,1, ¿vale? Pero iba a ser demasiado delgado, entonces le dejé en 0,5 solo para visualizarlo ahorita.
Ahora para esto, para el tema del disparo, como ven, abajo está dividido para 120 pi y arriba se pone el ángulo que yo quiero poner. Por ejemplo, si yo quiero poner este 60, pues diría pi tercios. Si quiero poner 30, pi sextos. Esto de aquí les recomendaría que ocupen así, porque al menos con esto yo logré que todo se quede, o sea, todo quede bien puesto también para lo que es después en el segundo parcial. O sea, si lo ponen así, les va a salir bien lo que es el tema de las simulaciones. Entonces, les recomendaría poner así, o si ya tienen una forma puesta para ustedes, pues mejor, no pasa nada. Entonces, ahí está. Yo estoy haciendo que el disparo sea en 60. Y bueno, con respecto a este problema, no había ningún valor, o sea, no había ¿cómo decirlo? Como dije, no habían datos, ¿no? A lo mucho, tal vez, si tomara en cuenta los datos que decía en el examen, tal vez, pero no me acuerdo que haya habido ningún dato, porque en el examen tampoco no nos daban ningún valor de R ni un valor de L. Así que al menos aquí no hubo ningún dato, ¿vale? Entonces, ahí está. Y bueno, aquí está el diodo como tal y ahora sí vamos a ver lo que hace esto de aquí. Eh, Déjame ver acá. Le dan aquí en Start y prácticamente ya estaría la simulación. Aquí como ven estoy tomando en cuenta en la primera gráfica lo que es el voltaje de la función sinusoidal. Aquí está el voltaje de la salida y abajo está la de la corriente nada más. Entonces ahí lo tienen. Entonces, como pueden observar, pues prácticamente llega a ese punto, ¿no? Donde tiene esa parte de discontinuidad en temas de lo que es el voltaje y la corriente. Déjenme ver aquí. Aquí no sé si se aprecie, pero obviamente cero está acá abajo, por eso el pulso está acá abajo, en la gráfica 2 está acá abajo, y justamente en la parte de la gráfica azul empieza en 50, o sea, aquí debería estar 50, pero prácticamente tiene esa forma. Y en temas de la corriente, pues como pueden ver, conduce hasta el punto donde tiene esta función sinusoidal, si se ve aquí. Dios, no quería hacer eso. A ver, espera, ahí. Se supone que aquí tenemos, creo que puedo poner estos cursores, ¿vale? Ahí. Justo aquí, ¿vale? Ahí se ve. Debería tener lo que es la parte de la conducción de la corriente, ¿vale? La conducción de la corriente. Y llega al punto donde justamente acá, aquí, déjeme ver si tal vez por ahí. Dios, no puedo ponerle. Bueno, sería aquí en pi. Debería estar por aquí por el pi. Pero prácticamente cuando llega aquí a pi, pues prácticamente ya debería empezar a ser cero antes de llegar a pi. Porque como dije, era una expresión discontinua, entonces obviamente la corriente debería tener una parte bien larga que es la parte de cero. Si ven, justamente el tramo que hay de rojo desde aquí hasta acá es cero, todo este tramo. Todo este tramo es cero prácticamente. Y es justamente la parte negativa hasta que empiece lo que es el disparo prácticamente. ¿Vale? Entonces, eso con el tema de la simulación. ¿Tienen preguntas o todo bien? Para ir a otra pregunta del examen. Porque ahí ya estaría con el tema de las simulaciones de eso. Creo que no hice la del diodo. Sí, no he puesto la del diodo. Hubiera sido bueno tener la del diodo. No sé por qué no lo hice. Ustedes me dicen, ¿todo bien? Creo que lo puedo hacer rápido para ponerle el diodo. Sí, vamos a otro tema. Ok. Voy a poner esto de aquí a ver si puedo hacer rápido, solo para visualizarlo nomás. A ver cómo queda, pero debería estar la misma forma. Voy a poner este. Lo voy a llamar. Esto está aquí. Ay, Dios. Ya ahí está. Y el scope. Ahí está. Y. R. Ay, Dios, aquí no le puse bien. Ahí. Ya. Ya está. Vamos a ver qué sale, porque sí me daría ganas de ver qué queda en el diodo. Ahí está. O sea, tiene la misma idea de lo que se mencionó también en su tiempo, ¿no? De que cuando está conduciendo se hace cero y de ahí tiene la forma sinusoidal, justamente en el tramo donde está digamos, ¿cómo se llama esto? Ay, Dios.
Justamente cuando está el pulso. El pulso sería. Me gustaría verlo con la función, pero esto lo hago rápido. Con la función sería mejor visualmente. Acá está. Ahí. Ya. Ahí. Ahí quiero ver. Vale, ahí está. Ahí tienen esa expresión, ¿vale? Entonces, justamente cuando llega el pulso, recuerden que el diodo está al revés, recordando que dijimos que el ánodo, digamos, el diodo debería ser tomado en cuenta el ánodo cátodo. Entonces, como está el ánodo cátodo, pues la gráfica estaría al revés de la forma como se presenta aquí la función sinusoidal. La sinusoidal está acá en la parte de la forma positiva, ¿no? En la parte positiva, pero acá en el diodo se refleja hacia el otro lado, debido, como les dije antes, por la polaridad del diodo, nada más. Debido a que el ánodo cátodo está al revés, pues tiene la misma forma, pero al contrario, al lado contrario. Ahí está. Y justamente cuando surge lo que es el pulso, pues se hace cero prácticamente. Se hace cero. A ver, este de aquí no es que sea el pulso, perdón. Esto es cuando se hace justamente el cambio de cero a pi. Aquí debería estar pi, aquí justamente en este punto, y en este punto pues deberíamos tener que el diodo ya empieza a ser cero de nuevo, hasta que venga otra vez el pulso y vuelve a tener esto de aquí. Se hace cero solo porque empieza a conducir en ese punto. Conduce ahí. Ese diodo conduce y prácticamente tendríamos la gráfica, la gráfica tomando en cuenta lo que hace el voltaje continua, la resistencia y el inductor, obviamente. Y eso sería. Listo, chicos. Entonces, déjenme quitar esto y vamos de nuevo con la transmisión acá. A ver dónde está esto acá. A ver. Aquí está. Ya, déjenme ver. Ahí lo tienen. Siguiente problema. Esto ya lo vimos, así que acá. A ver, aquí está. Para el tema 2, ¿no? A ver, se sabe que la siguiente gráfica representa el límite de modos de conducción. Este es otro tipo de temas que pueden surgir. Les dicen todo eso, ¿vale? Y les dicen que obviamente la carga que tienen es un RL con la fuente. Por eso dice el FEM. Y les dan esta gráfica de conducción o el diagrama operacional de la zona de conducción de los rectificadores, ¿ok? Cuando están controlados. Entonces les están solicitando, por ahí después ya voy a ver cómo dice, lo que llegan a pedir. Acá están los datos: voltaje 120, resistencia 2.17, L vale 10 y la frecuencia 60. Entonces, para esto hay que tomar en cuenta, digamos, todos los datos que nos lleguen a pedir, dependiendo lo que tengamos acá. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice, para los datos provistos, ¿qué representa cada uno de los puntos mostrados en la gráfica? Explique brevemente qué hace cada punto. A ver, entonces, ¿dónde está esto? Yo les puse un concepto de lo que yo, digamos, pensé, ¿vale? Pero igual ustedes pueden investigarlo y colocar según su criterio. Ahí lo dejo para que en el video ahí después lo puedan leer. Esto solo es una forma como yo lo entendí, pero igual ya les voy a mostrar dónde está también. Aquí lo tenía preparado. Déjenme buscar dónde estaba. Si no, lo abro de nuevo. Déjenme ver. No, no está aquí. Debería estar aquí entonces. Déjenme ver si está aquí. Debería estar aquí. A ver, espera un momento. Un momento. Solo déjeme preparar esto. Que no sé por qué se colgó o sea, por qué se vio en negro en una parte. Acá está. Déjame ver qué número era. Era por ahí por el 140 casi. A ver. Ya mismo les muestro. Solo déjenme plantearlo aquí. Aquí está. A ver. Está prendido tu micrófono por si acaso.
a una persona que está ahí prendiendo el micrófono. ¿Vale? Ahí está. A ver, les muestro. Creo que... Pero no haberlo perdido, pero ahí está. Ok. A ver, ya les... Miren, o sea, digamos, en el link del grupo, o sea, en el grupo, en la parte de la descripción, hay un link y ahí está en el tema de clases. Se supone que ahí le subí los PDFs que yo había estudiado de lo que nos daba el ingeniero en su Google Drive. Entonces yo a esto está con el nombre 25 porque yo lo iba ordenando según lo que iba estudiando. Entonces está en el diapositiva 25 en la página 131. Entonces, como pueden ver, ahí empieza a hablar acerca de esta curva de operación, empieza a hablar. Y prácticamente, si ustedes siguen bajando, pues prácticamente hablan de todos los puntos, tanto de A y de B, qué significa. Por ejemplo, miren, aquí dice análisis de la curva de operación para el área B. Y el área B, bueno, ahí deberíamos ver que el área B está diciendo que es ese punto, esa parte rosada. Pero prácticamente también les dicen, miren, si ven, la parte azul dice que es cuando la corriente es discontinua. La parte naranja dice que cuando la corriente es continua. Entonces, prácticamente ir leyendo todo esto para saber esos puntos. Prácticamente eso. Déjenme ver. Por aquí explican todo. Por ejemplo, miren, aquí está explicando qué pasa, qué es la parte amarilla que ven ahí arriba, qué es la parte que le llaman AX, qué es la parte B, qué hace cada cosa. Ahí lo van explicando, lo van literalmente explicando todo. Es bastante que leer, pero prácticamente así se aprendía esta materia. Todo lo que es la lectura prácticamente ahí. Entonces, vamos a ver. Se supone, déjenme ver. Si no me equivoco, ahí les dan la frecuencia, ¿no? Les dice que la frecuencia es 60. O sea que nosotros tenemos que tomar en cuenta justamente esta línea de aquí, ¿vale? Este punto de aquí, ¿vale? Ahí está. Entonces, con lo que acabamos de ver, pues prácticamente este punto D es cuando la corriente es discontinua. Es discontinua en el punto D. En el punto B estaríamos hablando de que justamente ahí la corriente sería continua. La corriente sería continua. Y justamente este punto C, pues como está justo en el borde de 60 hercios, pues prácticamente estaríamos hablando de que ahí debería ser el punto continua y discontinua de esa gráfica, ¿vale? Y bueno, la A es así, ahí lo pueden leer, pero si no, ahí lo tienen. Pero la A es dependiente, o sea, digamos, esto va a ser continua, si no me equivoco, pero siempre y cuando el ancho de pulso sea más grande, algo así era. Si no, igual esto es lo que yo puse de lo que entendí. Si no, igual ustedes lo pueden leer y tener un nuevo concepto, ¿vale? Pero bueno, entonces aquí les dicen, ¿no? Una vez que contestan esto de qué significa cada punto, vamos directamente a lo que es el literal B, ¿no? Bosqueje el esquemático del rectificador, dice. A ver, como me dicen solo bosqueje el esquemático, pues pueden hacer tanto lo que es el esquemático, perdón, el rectificador que son de los 4 tiristores o su forma equivalente. Su forma equivalente es esta de aquí, prácticamente. Función tiristor y ahí la carga. Esto representa pues prácticamente lo que son los 4 tiristores que deberían estar conectados. Si lo vemos en temas de cómo debería ser, esto estaría representado así, ¿vale? Déjeme mostrarle. Déjeme ver si está aquí. Es de aquí. Esta es la forma. Función sinusoidal y los 4 tiristores con la carga. En este caso aquí asoma la carga R, pero bueno, se entiende que ahí debería estar RL con la fuente, prácticamente esto. Igual si ustedes siguen leyendo esto desde el inicio, aquí les dicen cómo es la forma equivalente. ¿Sí ven? Ahí está, la forma equivalente. Forma sinusoidal, el tiristor, y abajo su forma con la carga. Entonces eso es prácticamente la forma equivalente. Ahí está, ese es el dibujo y empezamos a lo que es sacar datos. ¿Por qué digo que debemos sacar datos? Porque por obvias razones, para hacer la gráfica que vamos a tener que hacer, pues prácticamente necesitamos saber dónde empieza todo lo que vamos a tener que hacer aquí. Recordando que al menos en temas de estos tiristores,
hay un valor inicial, si no me equivoco, de 30 grados, que donde eso es, pues, digamos, hay un desfase, por así decir. Creo que era así, si no, igual ya lo vamos a ver, dependiendo de lo que se muestre. Esto de aquí, déjame quitarlo. Y ahí está. Entonces, con temas de ecuaciones, solo tengo el valor de W, perdón, de alfa, donde tengo WL dividido para R, para sacar ese valor de phi que dice aquí, y tengo el valor de 60. Ya voy a ver de dónde, para qué lo saqué, pero ya lo voy a explicar para qué está esto. Este de aquí sí es importante para el valor de M, esto sí o sí tengo que sacarlo. Y prácticamente estos dos valores ya los saco, porque decía que voltaje era 120 y este valor de M, ¿por qué salió 0,6? Es por esto. Como ven aquí, estamos hablando de phi 60, ¿no? Aquí. Phi 60, y justamente topa en este punto, y este punto es 0,6, ¿vale? Este de aquí es 0,6. ¿Y cómo sé que la ecuación de M era esa división? Bueno, aquí también a veces lo dice, ¿sí ven? Aquí está. Aunque aquí le falta el del raíz de 2, pero prácticamente ahí está la ecuación, ¿vale? Ahí lo dice. Entonces ahí lo pueden sacar como tal la ecuación, pero solo que faltaba el raíz de 2. Y bueno, obviamente el alfa es de 25 grados y prácticamente por eso es que también va a ser discontinuo. Pero vamos a ver, vamos a seguir viendo. Dice, considerando el punto B, bosqueje el voltaje de BO y la corriente de IO de salida y bueno, vamos a ver qué queda, ¿no? Entonces, como tal, nosotros tenemos un ángulo de disparo, ¿vale? Un ángulo de disparo y debo recordar que hay una fuente. Este de aquí, esta función que ven aquí es la función sinusoidal nada más. Y debo recordar que hay una fuente. Entonces, nosotros debemos tener, por obvias razones, en el voltaje de salida, empezar aquí en un punto y de ahí ir subiendo y haciendo la forma sinusoidal y de ahí hacer bajando hasta que ya tenga que volver a ser cero y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver cómo queda. Aquí lo tienen, ¿vale? Entonces, ya les voy a explicar por qué queda así. Primero, obviamente el ángulo de disparo dice que es en 25, pero resulta que, si mal no me acuerdo, este de aquí o sea, debe circular en este valor, si ven aquí, en 60 grados. O sea, solo en 60 grados se debería activar. Por lo tanto, aunque el disparo haya sucedido, ¿vale? No se va a activar hasta que pase los 60 grados, hasta que pase ese punto. Entonces, justamente ya cuando pase ese punto, ahí tendríamos que ver cómo se hace la gráfica. Por ejemplo, aquí el disparo se hizo acá, pero todavía no pasa los 60 grados que se supone que tenemos de lo que es de lo que acabamos de sacar, ¿no? Del alfa, del phi, perdón, del phi que tenemos aquí, de esta expresión, de esta ecuación. Entonces, este ángulo es el que nos va a decir cuándo en realidad va a empezar a conducir. Por lo tanto, este disparo no funciona hasta que pase ese ángulo. Ojo, digamos que ustedes dicen que el disparo era en 90, ¿vale? En 90 era el disparo. Entonces, justamente cuando pasa esos 60, sigue valiendo cero, porque todavía no ha llegado el disparo. Entonces, aunque siga valiendo cero, una vez que llega el disparo, que es 90, ahí se forma la forma sinusoidal. Entonces, ese ángulo que sacamos ahí, que es este de aquí, es prácticamente cuando recién ahí el diodo va a estar activo, por así decirlo. Así que tenga muy en cuenta esa expresión para no cometer errores. Por ejemplo, como digo, ¿no? 60, ahí recién va a conducir todo, va a conducir ese tiristor. Y aunque el disparo esté acá, no hace nada hasta que pase los 60. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Porque ya de ahí es solo graficar lo mismo que ya hemos hecho hasta ahorita. ¿Qué me dice? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, ¿no? Aquí está el disparo, aquí están los 60, y ahí recién se hace la forma sinusoidal. La forma sinusoidal llega hasta este punto, y obviamente cuando llega a este punto, pues obviamente empieza de nuevo en BC. O sea, en BC que tenemos aquí el voltaje, el voltaje como tal. Entonces aquí está este punto. Justamente en ese punto vuelve a ser BC. Entonces llega de nuevo el disparo, pero otra vez no, se debe activar en 60. Entonces aquí también tiene esa forma. 60 justamente aquí. Aquí ya llegó el disparo, pero obviamente sigue manteniendo BC.
Y ya en el disparo se vuelve a hacer la forma sinusoidal, otra vez la forma sinusoidal. Y así sucesivamente se va llenando esto, se va llenando esto. ¿Qué sucede con la corriente? Bueno, con la corriente es prácticamente la misma historia hasta que venga el disparo. Llegó el disparo, como dije antes, no se debe activar hasta que pase los 60. Entonces, una vez que pase los 60, que es lo que sacamos, ahí recién tendríamos lo que es la corriente. Déjame ver esta de aquí. Fusión. Sí, entonces, una cosa antes de escribir todo esto, se supone que alfa era 25, ¿no? Bueno, si alfa es 25, igual con esta gráfica ya vamos a ver si nos queda lo que puse, porque al parecer es una condición continua. Déjame ver aquí. Eh, para explicar una parte, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Aquí está, miren, aquí está ángulo de disparo de alfa. Y se supone que nosotros tenemos 25, que sería este punto. 25, estamos hablando justamente del punto en B, tal vez. También el punto A, pero prácticamente estamos hablando de este punto hasta valor de M. ¿M cuánto nos dio? M no vi cuánto. Ah, bueno, le dije que era 0,6 porque estamos utilizando 60 hercios. Bueno, 0,6, pero es por esto. Déjeme ver. Aquí, justamente aquí cae. Entonces, creo que esto de aquí conduce, como dije, hay que tomar en cuenta por qué conducen, ¿no? Tocaría saber por qué, o sea, el valor de A, o tendríamos que saber qué pasa aquí, justamente aquí. Hay una explicación, como dije, solo es cuestión de leerlo, pero era más por los anchos de pulso. Pero bueno, igual vamos a ver. Como tal, ¿no? Se supone que ya cuando pasa los 60, ahí recién empieza a conducir. Empieza a conducir, empieza a conducir. Y obviamente, ya cuando tenemos esto de que empieza a conducir, como ven, justamente ahí empieza a bajar el voltaje, ¿no? A bajar el voltaje, entonces obviamente la corriente también empieza a disminuir hasta que justamente aquí el voltaje ya se vuelve a ser cero, aunque bueno, no es cero, sino es BC. Entonces se hace, por así decir, ese punto, y obviamente por medio del inductor es que esto no se cae a picado a cero, ¿vale? Por el inductor obviamente no se hace cero, sino que empieza a seguir bajando desde aquí, empieza a bajar, y justamente resulta que en el punto de 60 vuelve a conducir, entonces no llega a cero como tal, sino que vuelve a conducir y tiene la misma forma que ven aquí, y vuelve a subir y vuelve a bajar. Y prácticamente es como quedaría esta gráfica, ¿vale? Entonces, eso quedaría al menos con esa expresión. Déjame ver, aquí el por qué me interesaría saber por qué era continua. Y creo que tiene que ver con ese valor de alfa, porque alfa está aquí, que es 25, y este es el límite de continuidad, este es el límite, ¿vale? Y si tomamos que es este punto justamente aquí, pues esta es una corriente continua, ¿vale? Esta parte es corriente continua. Déjeme ver si algo decía con la letra B, porque me acuerdo que había una parte que, a ver, aquí está. Me acuerdo porque yo, por el examen, por eso me acuerdo. Miren, aquí dice, considerando el punto B, ¿vale? Considerando que estamos hablando de que estamos en el punto B. Ahí está. Entonces, literalmente con este 25, que está justamente en este punto B, y nuestro límite de conducción era aquí, pues prácticamente todo esto es que queda una corriente continua. Entonces, por eso es que la gráfica de la función o sea, la gráfica de la corriente de salida, perdón, tiene esta forma y no llega a cero, porque debe ser continua, ¿vale? También podría haber sido así, subiendo hacia arriba, pero bueno, lo decidí hacer de esta forma. Igual no es que sea tan preciso, pero lo que sí no hay que tener es que esto llegue a cero, obviamente. No podemos decir que llega a cero, ni tampoco tiene una línea en cero. Eso es lo que no podemos decir, debido a los conceptos que debemos saber con lo que se debe leer. Pero bueno, aquí este B era que esta corriente es continua. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, vamos con el deber número 5 que tiene este tema también. ¿Qué me dicen? ¿Todo bien? Soy como Todo bien. Ok. Cualquier duda me avisa. Vamos con este tema. Como dije,
preparé los dos, o sea, estoy haciendo tanto el deber 4 y el deber 5 una parte, porque al menos para este examen sí necesitan saber esto, porque sí creo que le van a tomar algo así de esto. Entonces veamos. De nuevo, no, es lo mismo del rectificador, tienen la carga RLF y les dan el diagrama operacional de la zona de conducción, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? No, para phi, que vale 60 grados, dice que m vale 0,3 y alfa vale 10 grados. La phi que es el voltaje de la salida. Después vamos a ver qué sucede cuando phi vale 60. Aquí dice que m vale menos 0,4 y alfa vale 150 grados, dice grafique el voltaje de salida. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con la... Entonces tenemos, ¿no? Phi es simplemente 60 grados. M vale 0,3, así que estaríamos hablando de un punto por aquí. Ya lo voy a mostrar. Estaríamos hablando de este punto por así, por aquí. Y 60 grados deberíamos estar hablando por acá más o menos. Pero ya vamos a ver. Y dice que alfa vale 10 grados. Bueno, primero vamos a sacar algunos datos que sí son relevantes. Por ejemplo, BC estaría dado por la ecuación de raíz de 2 por el valor de M y el valor de RMS. M vale 0,3, 120 vale el valor del voltaje que tenemos ahí, y raíz de 2 tenemos esa expresión. Y a la final queda este valor de lo que es el voltaje BC, 150,91. La función sinusoidal de n es igual a m, esta es una ecuación, y prácticamente sacaríamos el valor de esa expresión. Entonces, n va a ser igual a seno elevado a la menos 1 de 0,3 y eso va a quedar 17,46. Este valor de n me va a ayudar para saber lo del tema del disparo, para ver si es continuo o discontinuo. Entonces, este es el ángulo que si alfa es menor a ese valor, va a ser continuo. Si no me equivoco, creo que era continuo. Sí, debería ser continuo. Ajá. Esto es por teoría y déjame ver si me acuerdo dónde está, porque eso está aquí, verán. Déjeme ver. Déjeme acordarme dónde está, porque me acuerdo que ya lo había preparado para que lo vieran. Déjame ver si está aquí. Creo que estaba aquí. Déjeme ver. Es que se reseteó esta cosa, o sea, no está donde yo lo había tenido. Pero prácticamente o sea, digamos, el leer todo esto y de ahí uno va viendo dónde es esa parte de continua y discontinua y todo lo demás, que no está aquí, al parecer no está aquí. Tendría que ver dónde está, la verdad. Déjame ver si estaba por acá. Ah, eso es full teoría, la verdad, es bastante teoría de leer. No, este ya es el otro del 25. Ya fue. Ya fue, la verdad, no lo encuentro, pero me acuerdo que está en estas páginas, es solo de encontrar dónde está justamente y leerla. Pero yo la había dejado aquí, déjeme ver, o sea, digamos, yo tenía esta preparada, pero no me acuerdo dónde está la página, pero por algo lo preparé, chaval. Es que de la nada, se reseteó, o sea, volvió al inicio. Ay, Dios, se reseteó como ahorita. Déjeme ver. ¿Y están viendo por si acaso? Creo que no. No, no. Se paró esto. La diapositiva. Sí, sí, se paró. Ajá. Sí, pero no se mueve. O sea, el problema está en que yo estoy moviendo la esta, pero se Ah, no, no paró. se mueve, no. Ajá, Está sí. estático. Ya lo voy a, lo voy a poner de nuevo. Perdón. Voy a quitar esto. Ahí salió. Ahí salió. A ver, aquí de nuevo otra vez. Es una vaina. Es una vaina esto. A ver, ahí está. Otra vez. Eh, Ojalá lo hubiese encontrado, la verdad, pero es de leer, literalmente. Es por aquí el por qué es continua. Si no está aquí en este que dice, en este de 22,
busquen en el que era 25, pero prácticamente por ahí está eso de que n tiene que ser mayor a alfa para que sea continua, y también les explican de cuando es discontinua o cuando cuando tienen el límite de continuo y discontinuo. Chuso, este no es. Este de aquí es para encontrar ese valor de D que yo les dije, pero era, bueno, aquí le llaman beta. Chuso, no, no, ya nada, ya nada, ya fue. No lo encuentro, pero prácticamente es que si alfa es menor a ese valor de n, pues prácticamente va a ser continuo. Ya no podría decir nada más. Ya después, cuando acabe este video, si lo encuentro, lo pongo al menos como foto en el grupo y ahí lo podrán ver. Ya lo voy a buscar después. Entonces, bueno, aquí tiene la misma forma como ya les expliqué antes, ¿no? Con el ejercicio anterior, donde mantienen en BC y ahí empieza a hacer lo que es la forma de continuidad. Lo que sí tal vez aquí difiere un poco con el tema de que no saqué el valor de alfa, creo, al parecer, ¿no? Simplemente, aunque bueno, se supone que aquí el valor de alfa es bueno, es 10 el disparo, pero prácticamente en donde empieza este n sería el valor donde debería tener la conducción, tomando en cuenta lo que dije anteriormente. Déjenme ver acá. Esto de aquí, este no es, perdón. ¿Dónde estaba lo que dije? Creo que era el examen. Sí, aquí. Dios. Este de aquí. Este phi, este phi es algo que debería sacar, pero no me acuerdo por qué no lo saqué acá. Déjenme ver. Debería haberlo sacado. Aunque bueno, aquí está. Phi 60 grados. Ahí está. Ese 60 grados es el que debería haber tomado en cuenta aquí. Aquí esto debería ser corregido. O sea, digamos, aquí debería estar ese 60 grados y ahí tendría que tener todavía el BC y de nuevo tener esa forma. Así que eso sería como que para corregir en el tema de esto. O sea que aquí esto no debería estar así. Aquí debería estar así. Una línea más acá hasta que llegue a 60 y de ahí recién tener esa línea y ahí recién graficar. ¿Vale? Porque como tal, el disparo sucede antes de donde debería empezar a conducir el tiristor. Entonces aquí debería tener aquí hasta 60, ahí está, hasta este punto, y ahí recién la gráfica, ahí recién. Así debería estar. Esta forma debería repetirse en todas, así que es una corrección que deberían hacer. Pero bueno, ahí está. Eso es lo que quedaría. Acá también tenemos, ¿no? Tenemos un phi de 60 grados. Entonces, acá tenemos el alfa, el disparo, de 150. Y el valor de M dice que vale menos 0,4. Ya vamos a ver qué pasa ahí. Como ven, en valores de BC dice que tienen esta expresión. Y obviamente, en temas de respuesta, dice que queda menos 67,88. Que eso va a ser nuestro BC ahora. Y como tal, el valor de lo que ven aquí, el ángulo queda 23,58. Entonces, el alfa en este caso, déjenme ver acá. Dios. Aquí. El alfa dice que es 150. Obviamente el alfa es mucho más grande que este valor de aquí. Y por lo tanto, cuando eso pasa, en este caso es discontinuo. ¿Vale? Es discontinuo. Entonces, eso, como digo, ya les voy a buscar para ver dónde está y ahí les pasaría. Entonces, vean qué sucede. Digamos, se supone que phi es el valor inicial de 60 grados. O sea que justamente aquí recién va a conducir. Déjame ponerlo acá, acá. Recién aquí va a conducir. Aquí recién va a conducir. Pero el disparo está acá. Así que sigue manteniéndose en cero, por así decirlo. Aunque no mantiene en cero, sino que debería ser en menos BCC. Estaría por acá. Y de ahí recién se empezaría a graficar en donde tope justamente el disparo, a graficar la función sinusoidal. Entonces, déjenme mostrar por acá. A ver, ahí está. ¿Vale? Entonces, miren, se mantiene el valor de BCC, que obviamente era negativa, y justamente en el disparo, ahí recién empieza a dibujar la forma sinusoidal. Tenemos justamente la forma sinusoidal aquí hasta este punto. ¿Y qué sucede? Pues obviamente ya cuando llega
¿cómo decirlo? Déjeme ver dónde está. Eh, este disparo, déjeme ver por qué está aquí. Bueno, este disparo ahí debería recién cancelarlo, si no me equivoco. Déjenme ver. Es que lo que pasa es que tengo que ver justamente en por qué queda así. Ah, bueno, perdón. A ver, lo que pasa es que esto queda así más porque yo lo decidí ponerlo así. No es que vaya a ser así siempre, sino que lo que pasa es que como no nos dan, digamos, como no se ve tan, o sea, es solo un bosquejo. El inductor es el que hace que siga manteniendo la continuidad, o sea, digamos, siga cargándose, por así decirlo. Entonces, digamos, lo lógico es que justamente cuando llega a este punto, aquí a un punto, ya se haga cero y empieza a hacer cero y cero, cero. Bueno, la cosa es que por el inductor tiene una pequeña bajada un poco más por aquí, algo así, y justamente cuando llega a este punto, que es justamente esta parte de aquí, ahí recién se hace cero, ¿vale? Es más por eso. Entonces tendríamos algo así y justamente por este punto es que ahí recién, ahí vuelve a ser el valor de BCC prácticamente, ¿vale? Ahí está. Y otra vez en el disparo, pues obviamente de nuevo la función toma la parte de sensibilidad y empieza de nuevo a hacer esa parte, esta parte de aquí. Sí, no hay nada más. Y listo. Eso es lo que tendrían con respecto a lo que es el literal A y el literal B. Ahora dice que para los dos literales encuentra una expresión literal para el valor promedio del voltaje de la salida en la función del ángulo de disparo alfa y luego lo de la expresión, considerando. eh, esto de aquí, que ven aquí, es tema de ecuaciones, o sea, esto de aquí es simplemente una ecuación que está digamos, en esas diapositivas. Así que no sabría decir qué tanto les puedo explicar de esto. Es simplemente esta ecuación es la que toca saber, nada más. Esta ecuación que está aquí y hacer la integral de lo que tengamos. Entonces, de por sí, la salida o la función de la salida debería ser la función, bueno, en este caso la función seno de la expresión. Déjeme ver si esto estaría bien, porque tendría que ver si tiene sentido o no. A ver, porque si estamos hablando de la salida, pues debería tomar en cuenta estas tres cosas. Así que puede que aquí debería ser corregido. Porque este de aquí solo es la función, o sea, solo sería este. Solo sería este. Sí, creo que aquí deberían cambiarlo. O sea, este de aquí debería ser, si, déjame ver de qué pide primero, ¿cierto? Para literal encuentra una función para el valor promedio del voltaje de salida en función del ángulo de disparo. Para el valor promedio del voltaje de salida. Valor promedio. Uf. Bueno, yo lo único que puedo decir es que yo me acuerdo que esto lo vi ahí en las diapositivas. Entonces, este de aquí no estaría tan seguro si está bien esto. O sea, al menos esto, lo que está acá adentro. Esto sí, esto es normal. Este raíz de 2 es porque está combinado con esto, pero esto de aquí tendría que ver cuál es. Ya eso de ahí sí le debería ver dónde está, porque déjeme ver por qué queda así. Déjeme ver. Ahí dice literal A. A ver, el literal A, si estamos tomando en cuenta el voltaje de acá, estaríamos tomando en cuenta solo la función del voltaje. A ver aquí, sí, sería solo la función del voltaje porque era continua. Y si es continua, pues solo tomamos en cuenta la función nada más. Y acá si es discontinua, pues es que miren, acá sí se está tomando esto. ¿Sí ven? Este que está aquí se está tomando en cuenta también el voltaje que tenemos aquí de este de acá. Así que yo considero que acá también debería estar, pero esto ya lo voy a ver. Ya les voy a ver esto porque se puso así, pero bueno, la idea es que eh, lo leí de algo, de por qué está así, ¿vale? Así que tendría que ver cuál es la situación de esto. Eso ya apenas lo vea, le diré ya después. Este de aquí creo que no toman, déjenme ver. Para lo literal, calcula la expresión literal para el valor promedio.
Este de aquí yo no los he visto que toman, la verdad. Lo de los valores promedio. Pero bueno, ahí están los cálculos. Yo ya después lo busco después en lo que es en el tema de las diapositivas y ahí les muestro. O sea, ahí les digo en qué punto está y ahí podrían ustedes mismos leerlo. Pero bueno, yo lo saqué de ahí y porque está esto, pues lo saqué de todo lo que leí en ese tiempo. Eh, pero me acuerdo haber tomado en cuenta eso de los valores promedio. Al menos en el examen que vieron, no decía nada. Miren, por ejemplo, acá. Acá este es el examen y no decía nada con respecto a valores promedio ni nada. O sea, no suelen ni pedirlo, creo. Y lo mismo, creo que más adelante también hay otras cosas, pero bueno. Con temas de simulación, creo que sí tengo acá algo. Déjenme ver. Sí, aquí está. Aquí está. Ya les voy a mostrar eso de la simulación. Déjenme quitar aquí. A ver, aquí. Aquí está. Aquí está. Vale. Ahí está. Me avisan si se ve. Para el tema de la simulación. ¿Sí se ve? Bueno, espero que sí. Si no, si no Sí, sí se sí, sí ve. se ve. Ok. A ver, ¿cómo funciona esto de los tiristores como tal? Como pueden observar, yo le he puesto ¿cómo se dice? El pulso para tanto este como este. O sea, digamos, los dos interactúan a la vez debido a que ellos actúan en la parte positiva y estos dos actúan en la parte negativa. Estos dos. Entonces, por eso le llamé Tiristor uno Tiristor 2 que prácticamente estos serían activados cuando este de aquí esté en la parte positiva y cuando esté en la parte negativa los otros. Por eso es que aquí al menos en el delay, donde dice delay, tengo el disparo de 30 grados al parecer, le he puesto 30. Si tomar en cuenta lo que estaba en las diapositivas, perdón, en lo que mostré del ejercicio, debería haber puesto el de 150 que era un literal A, o B, no me acuerdo, y era el B, el de 150 que era el disparo, o el de 10 grados, que era el literal A. Entonces ahí es cuestión de que ustedes lo cambien, si es que desean. Entonces ahí pues yo le he puesto pi sextos, que es el de 30 grados, sí, 30 grados, y acá como ven el otro pulso está de la misma forma, solo que ha aumentado pi para que tome en cuenta que sería pi sexto más pi, pues prácticamente toman en cuenta ya en el segundo cuadrante, o mejor dicho, la parte negativa. Entonces aquí está. Igual tiene el nombre de pulso positivo, pulso negativo aquí, y prácticamente ahí los tengo ya graficados. Entonces, déjenme ver. Y ahí tiene lo que es la gráfica de esto. Déjenme ponerlo un poco más así. Y ahí lo ven. Entonces, como tal. Ahí tenemos lo que es el voltaje en BC, que creo que no le puse lo que debía estar. Déjenme ver. O sea, en lo que hicimos del deber, se supone que valía 50,91 y creo que ahí le puse cualquier cosa, la verdad. Le he puesto 101,82. O sea, aquí simplemente se cambia por 50,91 que es lo que me salió en el deber. Entonces vamos a cambiarlo de una vez. Mejor ahí. Ya para tener algo igual. Ya, ahí está. Entonces ahí tienen lo que es la forma de lo que es debería ser, ¿no? La gráfica. Entonces ahí tenemos esa expresión y esa es la forma como quedaría. Y como ven en la primera parte, es que esto tiene la forma que es continua. Déjenme ver si había algo más. El ancho de los pulsos de disparo es de 60 grados. Bueno, eso ya después. Creo que no hay nada más. No, entonces aquí está esa expresión. Como dije, yo le he puesto 30 grados. Déjenme ver si lo cambio a otro. A ver, si quiero el de 10 sería aquí 18, porque es 10, es literalmente 10 grados y llevado a pi sobre 180 nada más. Y acá también debería poner 18. Déjenme ver qué pasa aquí. Esto en vez de 16, 18. Ya está. Algo más. Creo que no debo cambiar nada más. Déjenme ver. Ahí está. Mm, vale. Esto es lo que yo quería mostrar.
Dios, no tanto así. Ahí, a ver. Como ven, el disparo está aquí, por aquí, ¿vale? Ahí está, el disparo. Pero como dije antes, en 60 grados se supone que recién el tiristor empieza a conducir. Entonces, de nada le sirve que el disparo esté ahí, ¿sí ven? Aquí está el disparo y prácticamente no conduce, por eso es que está aquí la línea en cero, o mejor dicho, en BC, en el voltaje de la fuente. Y eso es lo que les quería mencionar, de que tomar en cuenta esa idea y prácticamente ahí tendrían lo que es con temas de respuestas. Déjenme cambiar esto para que se vea mejor. Ahí también. Vamos a poner aquí. Ahí. Miren, aun poniéndole con 5 casi no se ve los disparos, pero bueno, ahí está. Entonces, el azul es el disparo en el valor, o sea, el disparo positivo. Y el rojo es el disparo negativo prácticamente. Entonces, ahí tienen. Ahí. Ahí está. Entonces, como mencioné antes, el hecho de que el disparo esté aquí en 10 grados, pues no afecta en nada prácticamente. Porque, como dije antes, la conducción en sí es de 60 phi, o sea, 60 grados, perdón. Entonces, por más que el disparo haya sucedido antes, no va a hacer nada con respecto a lo que es la obtención de lo que es la función sinusoidal. Y una vez que ya pasa el disparo, digamos, pasa los 60 grados, ahí recién sigue lo que es la función, aunque el disparo haya salido antes, no afecta, como dije. Ahora digamos, si yo pusiera 80, vamos a ver qué pasa. A ver, no sé si 80, pongamos 90 mejor. Como es 60 grados que debería conducir, déjeme ver si pongo 90, sería pi medios nada más. Acá también pi medios. Y déjeme ver ahí. Ahí está. Déjeme mostrar esto aquí. ¿Vale? Ahí está. Vale, ahora les explico, ¿no? De nuevo. Como ven, el 60 ya está activado, por así decirlo, para que empiece a conducir. Pero el problema es que el disparo no empieza, ¿sí? Justamente aquí dijimos que era como que el 60, ¿no? Lo que tenía antes. Por aquí, digamos, era el 60. Entonces, con 60 grados que tenía antes, no empezaba el disparo. O sea, perdón, digamos, no, digamos, el disparo estaba por acá, por el lado izquierdo, y prácticamente seguía en cero, porque obviamente el disparo fue antes de donde empieza a conducir. Pero justamente cuando ya empieza a conducir lo que es el diodo, ahí ya se debería funcionar, perdón, debería mostrar la función sinusoidal. Pero ¿qué sucede aquí? Como ven, el disparo es después de los 60, ¿sí ven? Después, porque acá es 90 grados. Entonces, después de los 90, pues como obviamente el 60 es para que ya empiece, digamos, para que el dios ya puede conducir, por así decirlo, pero como no empieza el disparo, pues prácticamente sigue manteniéndose. Sería cero si no tuviéramos la fuente, pero como tenemos la fuente, seguiría manteniendo ese valor de la fuente, hasta que venga el disparo, que como ven, mi disparo es en 90. Y bueno, ya por último, ya para solo poner algo, digamos, el ángulo que nosotros teníamos era 150, dijimos. Bueno, en ese ejercicio era 150, que sería poner 15 sobre 18. Nada más. Aquí tal vez me faltaría poner por ahí. Bueno, ahí está. 15 por pi sobre 18 y acá también 15. Porque es 150 dividido, multiplicado por pi sobre 180, nada más. Es para transformarlo en valor numérico. Como dicen, llevando la función radial, nada más. A un valor radial, perdón, no función, valor radial. Y bueno, ahí está. Dios. Solo para mostrar la idea que nosotros o bueno, lo que yo tenía ahí en mi respuesta, ¿no? Como ven, la respuesta decíamos que justamente ahí en 150 tenía una bajada, una pequeña bajada por el tema del inductor, como se ve aquí en la gráfica azul de la segunda línea, y una vez que ya llega justamente al punto donde ya deja de conducir, pues prácticamente se vuelve a hacer el voltaje de la fuente prácticamente. Se ve horrible, pero bueno. Obviamente ya después, cuando estemos en el segundo parcial, si todavía quieren que les ayude, pues
ahí les explicaré un poco cómo dominar esto, porque sí, digamos, estar cambiando así uno por uno. Por ejemplo, aquí le estoy cambiando uno por uno, el 15 pi 180 y acá también. Y imagínense cuando ustedes tengan seis tiristores y tengan que cambiar a cada uno, entonces obviamente no se va a hacer eso, sino que simplemente venimos por acá y se configura. Se hace una configuración para poner en variables y solo cambiar una letra o cambiar un número. Por aquí era, pero aquí ustedes pueden hacer un código que funcione para esto y les va a servir. Entonces, prácticamente eso. Esto es del otro. Y ya para terminar, déjenme quitar esto. Es lo último que pidió en el examen, ¿vale? Que la verdad, temas de explicarles esto, es preferible mejor que ustedes mismos lo busquen, lo investiguen y entiendan el qué, el por qué, ¿vale? Ya les voy a decir, por ejemplo, déjenme ver esto de aquí. ¿Dónde está para entrar? Aquí está para entrar. Esto yo sí les diría mejor que lo investiguen ustedes mismos, ¿vale? Yo sí diría eso, que mejor que lo investiguen ustedes mismos o lean esa parte, mejor dicho. Pero casi no hay mucho que leer, la verdad, de lo que voy a mostrar ahorita. Déjame ver. Eso ya es investigarlo. Miren esto. Acá está. Esta fue la última pregunta, ¿vale? Para el siguiente accionamiento del motor, busques el circuito del rectificador que le permita al motor operar en los cuatro cuadrantes, es decir, girar y tener frenado regenerativo en ambos sentidos. Y bueno, eso de ahí, ¿vale? Entonces, literalmente, para hacer esto, tenían que hacer una parte del proyecto, lo que en ese momento era mi proyecto, era el proyecto de todos prácticamente. Y creo que todavía se mantiene el mismo proyecto, entonces es una parte. Entonces, literalmente, esto tendrían que haber hecho, por así decirlo, en temas para generar los pulsos. Es bastante. Y si, como digo, si quieren leer, pues yo diría que mejor esto de aquí no lo tomen tan en cuenta. Preferible mejor lo investiguen. Creo que no, ya no hay nada más. Es preferible que ustedes lo investiguen. Ahí está mejor la pregunta y ya les voy a decir dónde leer esto. Como ven, ahí está. Esa es la pregunta total, literal A y literal B. Y prácticamente ese es el generador de pulsos que literal lo pueden leer aquí. O bueno, lo pueden ver aquí. Como ven, aquí está. ¿Cómo se llama? En la diapositiva número 26 que está en el Google Drive que les pasé, que les puse en el link del grupo. Ahí tienen eso, miren. Tienen la parte del detector cruce por cero, que es este circuito, que necesitábamos tenerlo para lo que es el generador del pulsos. Tenemos el generador diente de sierra que tiene este circuito. Y como digo, es cuestión de que ustedes vayan y investiguen por qué es esto, ¿no? ¿Por qué está así? Acá tienen lo que son las señales de disparo y aislamiento. O sea, hasta aquí este, estaría la parte del proyecto, por así decirlo, hasta aquí, hasta esta parte. Ya de ahí para esa pregunta, esto es lo que tendrían que ver cómo es. Eso sería lo que no está aquí. Porque ya esto sería todo, el disparo analógico, dice. Ahí está. Ese sería todo lo que es llevado a esa pregunta. Al menos lo que está de aquí para acá. Eso sería como que una parte. Y esta parte de acá es lo que vendría después, por así decirlo, literal B. Entonces, eso ya deberían mejor ustedes mismos buscarlo. Bueno, estos son disparos digitales y nada más. Literal, miren, si ven, no hay nada más. Entonces, eso es lo único que dan como teoría de esto. Creo que en el 27 no habla nada de eso, déjenme ver. Déjenme ver si es así, porque no me acuerdo. Chus. Ya nada, no me acuerdo si está aquí. Eh, aquí. Mm, O sea, no hay nada de teoría para leer, es simplemente visualizar lo que dice. ¿Y acá? Bueno, acá no, esto no es nada. Bueno, no hay nada más. Entonces, por eso digo, al menos en esa pregunta, eh,
sí debería mejor investigarlo a ver cómo dibujar, cómo sería resolver este ejercicio. Yo al menos garantía solo la primera, la A, la B, ya eso yo diría que no le paren bola. Porque creo que ahí sí tenía mal y es otra cosa, no es lo que está ahí. ¿Vale? Y listo, chicos. Creo que con eso estaría todo lo que es el tema de que lo que podrían tomar en ese examen. Obviamente también tendrían lo que vieron en el deber uno y el del 2 más en el 2 más en el 2 que en el uno. El uno creo que solo era investigativo. Yo diría que es más el uno y estos dos deberes, el 4 y el 5 más para ese examen. Ojalá siga siendo así, pero bueno, si no, ya fue. ¿Tienen alguna consulta? Si no, creo que ahí lo dejamos. Igual apenas esté el video, lo voy a subir para que lo tengan ahí, para que lo puedan visualizar en internet, o sea, en YouTube. ¿Cómo sería más o menos el examen? Como Entonces, dije, yo diría que les van a poner esto no, perdón, esto, uno de estos. Como vieron, prácticamente lo mismo que vieron ahorita, algo así. Algo como esto, algo que tenga que ver con esto, y tal vez el dos o el uno. No, perdón, el uno no, el uno es investigativo. Tal vez el 2, el del 3 no creo, no. Ya déjenme ver si tengo por aquí el 2 y el 3. Esto no es. Este es el 2. Mm, este de aquí esto de aquí sí lo he visto en un examen, así que tal vez este. Y déjenme ver el 3. ¿Cuál era el 3 acá? O sea, este de aquí que ven aquí que dice tema uno, pues prácticamente es lo mismo, solo que aquí tienen un diodo, o sea, no está controlado por un pulso. Entonces yo consideraría que si ponen esto, les pondrían ya con el tiristor, no así con el diodo normal. Pero si les ponen el diodo es más fácil, porque ahí solo tendrían que ver cuando el diodo conduce, nada más. En el tiristor tienen que ver las dos cosas, cuando el diodo conduce y cuando es el disparo. Eso tendrían que ver con los tiristores. En qué momento el diodo conduce y cuándo surge el disparo. Con lo que ya vieron, como les dije ahorita, ¿no? Que, que solo conduce si es que se pasa o no se pasa de cuando el diodo conduce. Porque el diodo, al menos en este ejemplo que hicimos acá, el diodo conducía después de 60 grados. Pero como el disparo era después, entonces todavía mantenía el BC o el cero, por así decirlo. Pero bueno, ahí lo podrán ver ya cuando suba el video en YouTube. Entonces, eso diría yo con respecto a los temas que podrían estudiar un poco más. ¿Algo más, por si acaso? Si no, ya dejo de grabar y ya esperaré hasta que se suba el video. Igual les aviso cuando ya esté. gracias. Ya, listo. Entonces, con eso termino. Hasta luego, chicos. Voy a dejar de grabar ahorita mismo. Nos vemos. Hasta luego.